Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo, Señor. De modo que llegó Jesús a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?» Y Jesús le contestó: «Si supieras lo que Dios da y quién es el que te lo está pidiendo, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darnos agua viva? Nuestros antepasados, Jacob, nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y que bebían también sus hijos y sus ganados. ¿Acaso eres tú más que él?». Y Jesús le contestó: «Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brota para la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí para sacar agua». Y Jesús le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve acá». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho». Al oír esto, la mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde deben adorarlo». Y Jesús le contestó: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán en espíritu y en verdad. Pues el Padre quiere que así se haga. Los que lo adoran, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios». La mujer le dijo: «Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando venga nos lo explicará todo». Y Jesús le dijo: «Este soy yo, el mismo que habla contigo». Y en ese momento sus discípulos se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaron: «Maestro, come algo». Pero él les dijo: «Yo tengo una comida que ustedes no conocen». Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: «¿Será que le habrá traído algo de comer?».
Pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para la vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegre juntamente. Pues bien dice el dicho, que unos siembran y otros cosechan. Y yo no los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he dicho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedaran con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de verdad es el Salvador del mundo. El Evangelio del Señor, te alabamos, Cristo Señor. Ponte de aquel lado de allá. Vamos a tomar asiento, por favor. Iván, en el termostato bájale unos 2 grados porque a lo mejor alguna gente está haciendo calor. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos abra nuestros corazones y nos dé su luz para poder entender estos sagrados textos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos ante este texto de la Samaritana, un llamado pues para pedirle a Dios de esa agua viva, esa agua que nos dará siempre alegría, paz y saciará nuestra sed. El ser humano siempre está tratando de saciar su sed, la sed de eternidad, pero a veces mucha gente, y yo creo que nosotros nos contamos, en que a veces tratamos de apagar esa sed en muchas cosas materiales, en cosas que nunca van a llenar la sed que tenemos. Por eso hoy es un llamado bien bonito, bien importante a reconocer a Jesús como el dador de esa agua viva, que es el Espíritu Santo. Esta iglesia se llama Espíritu Santo y ojalá todos, ¿verdad? De alguna manera, ustedes y yo, saciemos esa sed de infinito, de eternidad que tenemos. Esta mujer, como sabemos, había tenido ya 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Era una mujer mal vista por las mismas mujeres del pueblo y obviamente hasta por los mismos hombres, que a veces son más bien hipócritas porque buscan algún beneficio, sin embargo también la criticaban y no podía, pues ella tenía que ir a solas a traer esa agua. Ustedes saben que en la antigüedad pues mucha gente recurría a los pozos cercanos para poder traer agua. Algunas casas tenían sus propios pozos, pero era raro, más bien había fuentes. Yo me tocó estar en Israel y pude verlo con mis propios ojos. Por ejemplo, allí en Nazaret está el pozo del pueblo, todavía el antiguo pozo, todavía está allí.
Y la misma Virgen tenía que ir a ese pozo para agarrar agua para los utensilios, el diario vivir, ¿verdad? Porque para tomar, para echarse un tecito, un cafecito, bueno, en aquel tiempo ya había café, yo creo, ¿verdad? Y hacer sus cosas básicas. La samaritana va a las afueras del pueblo, al pozo de Jacob, donde Jacob, este gran héroe de la Biblia, recuerden que está Abraham, Isaac y Jacob, los tres grandes patriarcas o los founding fathers, lo hablaríamos así en términos de la historia de Estados Unidos. Jacob es uno de ellos y allí está el pozo de Jacob, donde también esta mujer samaritana, de una manera escondida, que no la vieran, va pues a buscar esa agua. Lleva su cántaro. Lo curioso, y de una vez les digo, que la mujer nunca agarra agua. Dice que dejó su cántaro y se fue a su pueblo para avisar a la gente que había encontrado a alguien muy especial, que probablemente era el Mesías, y de hecho más adelante pues vaya a llegar a ese grado. Primero, es casi mediodía, dice la narración que era casi mediodía. En el pozo de Jacob estaba Jesús sentado sobre el pozo, es decir, que Jesús es más que Jacob. Estar sentado sobre en este caso, el pozo, significa que el que está sentado es mayor, porque Jesús pues es el dador del agua viva. Esto del mediodía, recuerden que ninguna palabra está ociosa en la Biblia. Esto de mediodía, es decir, cuando el sol llega a su plenitud, la plenitud de la luz llega sobre esa mujer. Así nosotros, el momento de nuestro encuentro con Jesús es la plenitud, en que nuestra vida tiene más plenitud y tiene más luz. Empezó ese diálogo, probablemente ustedes y yo estemos en ese diálogo todavía con Jesús. Ustedes y yo somos esa mujer samaritana que se encuentra con Jesús. Y empieza el diálogo primero entre un judío y una samaritana. Al final va a terminar con que es el Mesías, pero antes de encontrarlo como el Mesías y como su Dios, primero fue un encuentro entre un hombre y una mujer. Los judíos y los samaritanos no se trataban, había pleito casado entre ellos, no se hablaban. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? Bueno, esto de que no se hablaban, pues hoy en día sigue habiendo pueblos que no solamente no se hablan, sino que se hacen la guerra, ¿verdad? Pidámosle pues a Dios por la paz del mundo y pidamos pues la paz en nuestros hogares, ¿verdad? Para que sepamos pues mantener ese diálogo en medio de tantas vicisitudes de la vida. Jesús se hace como siempre encontradizo y se hace a veces hasta necesitado. El que inicia el diálogo siempre es Dios. Dice Jesús, no son ustedes los que me han llamado, sino soy yo quien los he llamado. Es importante pues saber que Jesús ha tomado la iniciativa en llamarnos a ustedes y a mí, y en eso radica nuestra alegría, que nuestra fe está fundamentada en una iniciativa de Dios. Y esto es lo más seguro, porque si estuviera fundamentada en nuestra propia iniciativa, pues estaríamos fritos, ¿verdad? Es Dios quien nos ama y que continuamente a ustedes y a mí nos sigue jalando con lazos de amor para poder encontrarnos. Este diálogo va progresando después que Jesús le dice que ella ha tenido 5 maridos y el actual con el que vive no es su marido. Dice, veo que eres un profeta. O sea, después de ser un hombre, llega al nivel de un profeta. Hoy en día muchas religiones consideran que Jesús fue un gran hombre y otros consideran que sí fue un gran profeta. Por ejemplo, el Islam considera que Jesús fue un gran profeta, pero que su profeta Mohammed es el último profeta. Eso es para el Islam, para nosotros no es así. Para nosotros Jesús es el Mesías. Y después de todo esto, llega Jesús pues a manifestarse ya más como el Mesías. Después de este diálogo, se le manifiesta como el Mesías, dice, el que está hablando contigo. Hoy en día, en una generación tan virtual, ¿verdad?, donde nos hemos virtualizado demasiado,
hemos perdido a veces tierra y deberíamos darnos cuenta que mucho de pues de lo que realmente trasciende es lo que existe en el mundo real, no en el mundo virtual. En el mundo virtual hay mucho engaño. Nada menos muchas de estas noticias que estamos actualmente viendo, pues es mucha basura, que están manipuladas y están muy, pues ahora sí que echando mucha basura. Vamos pues a pedirle a Dios, ¿verdad? Es un sermón no muy largo, vamos a pedirle esa agua que es su Espíritu Santo, que nos va a dar, va a saciar nuestra sed de infinito. Nada en esta vida nos va a saciar más que Dios mismo. El agua espiritual que es su Espíritu Santo. Aquí en la iglesia Espíritu Santo nosotros venimos a recibir la gracia de Dios y cada domingo de alguna manera somos esa mujer samaritana que viene pues al encuentro con su Señor, con su Dios. Este es un tema de nupcias, de matrimonio. Recuerden que en un pozo, por ejemplo, Moisés encontró a su esposa, a Séfora. En otro pozo también Isaac encuentra a Rebeca. Para los judíos esta parte de encontrarse en el pozo era un lugar de encuentro y muchas veces muchas de esas historias terminan en matrimonio. Finalmente, en un sentido místico, todos de alguna manera encontramos plenitud y un matrimonio espiritual, en el sentido espiritual, es encuentro con Dios, con Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Dios, y que ya no se requiere un lugar, si Jerusalén, si Garizim o tal o cual lugar, sino en cualquier lugar la gente que tiene humildad y que tiene disposición podrá adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad. Aunque andes por ahí trabajando en el RUF o en lo que sea, ¿verdad? En tu trabajo, allí en ese momento tú dirige tu corazón hacia Dios y el Señor te escucha, el Señor nos escucha a cada uno de nosotros, porque nuestro Dios está más dispuesto a perdonarnos y amarnos que nosotros a amarlo y a buscarlo. Démosle gracias al Señor y sintámonos pues hoy esta mujer samaritana que se ve animada a llevar el evangelio a otros y dicen, oye, pues ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ahora nosotros creemos por nuestra propia experiencia de que verdaderamente este hombre es el Mesías. Y lo recibieron pues en sus familias, en ese pueblo. En otros pueblos a Jesús lo rechazaron, pero en este pueblo de la Samaritana Jesús fue recibido. Que así sea para nosotros, para nuestras familias, recibir al Mesías, al que nos da el agua viva, que jamás tendremos sed, sino que tendremos vida y vida abundante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.